Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer poder volvernos a encontrar para continuar realmente contribuyendo modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como futuras, qué sé yo, ingenieros e ingenieras forestales. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria puede llegarse a constituir en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Armijos Josué. Armijos Josué. Presente, ingeniero, buenos días. Josué, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte. Carpio Brigitte. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar, Cofre Oscar, Cofre Oscar, no veo que está por aquí, Oscar, creo que está con el micrófono apagado, ya lo vi. Coronel Andrea, Coronel Andrea. ¿Cómo está, Andreita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Girón Mitzi, Girón Mitzi. Buenos días, ingeniero. Mitzi, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Brian, Granda Brian, Granda Brian. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania, Jiménez Dania, Jiménez Dania. Patiño Enit, Patiño. ¿Cómo está, mi estimado Enit? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Luis, Quesada Luis, Quesada Luis. Luis, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Ramón Zaida, Ramón Zaida, Ramón Zaida. Y finalmente Tigre Brian, Tigre Brian. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido, felicitaciones, fue primerita que llegó al aula, ¿no? Bien, entonces, una vez más, pues la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Permítanme entonces darles la bienvenida para ver si iniciamos entonces la planificación académica de las asignaturas. Revisemos entonces cómo vamos a trabajar. Bien, quiero en primer lugar, a mí siempre me enseñaron en mi casa de que la gratitud constituye uno de los sentimientos más nobles que tenemos los seres humanos, y quiero aprovechar de este espacio para agradecerle a nuestra presidencia, Mitzi, que siempre está colaborando conmigo. Yo siempre digo de que los estudiantes constituyen el pilar fundamental, son la columna vertebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el día de ayer apenas le había solicitado que me envíe la actita haciendo la socialización de las calificaciones. Ella muy expedita inmediatamente me hizo llegar, así que mi especial agradecimiento y felicitación a Mitzi. Le agradezco por su colaboración siempre oportuna. Les comento que ya las calificaciones de la unidad número 2 están subidas al sistema para que las puedan observar, para que las puedan ver. Los quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes. El rendimiento académico de ustedes es muy satisfactorio. Yo me siento muy feliz de trabajar con ustedes. Para mí es un verdadero privilegio y un placer trabajar con estudiantes talentosos y con un grupo tan manejable. Definitivamente da muchísimo gusto a uno como docente tener la calidad de estudiantes como lo son ustedes. Así que mi especial agradecimiento, mi especial felicitación, y los aliento a que sigan realmente en esa misma línea de trabajo, ¿no? Bien, en el presente día entonces vamos a analizar para la próxima clase. Revisemos por favor el documento guía. Vamos a analizar el tema número 5 y el tema número 6. Ya está la tarea subida en el EVA. El tema número 5 lo va a analizar el grupo 1 y 2, y el tema número 6 lo va a analizar el grupo número 3 y 4. Solo cambia la exposición nomás, todos tienen que hacer un resumen, así como lo estamos haciendo en 2 hojitas, tratando de poner 2 párrafos redactados de manera corrida en cada hojita, ¿sí? Y luego hacemos entonces una exposición. En el caso del grupo 1, una exposición de carácter magistral, incluyendo figuras, incluyendo gráficos, realmente diferentes opciones que nos permitan realmente modificar y aclarar la exposición, de tal manera que la exposición pues sea una exposición académica, una exposición realmente que nos permita aprender. Hay una máxima que dice que todos tenemos mucho que aprender, pero también tenemos algo que enseñar. Entonces, cuando ustedes se exponen, nos están enseñando. Entonces, el grupo número 1, una exposición magistral. El grupo número 2, una exposición de carácter gráfico, en cambio utilizando esquemas gráficos, esquemas mentales, cuadros sinópticos. Pueden utilizar diferentes tipos de diagramas igual para poder presentar. En cambio, el grupo 3 y 4 que van a analizar el tema 6, asimismo el grupo número 3 hace una presentación de carácter magistral, y el grupo número 4 entonces hace una presentación de carácter gráfica.
La tarea hay que subirla para la próxima semana, para la próxima clase, por favor hay que participar en un forito, recuerden que la participación vale 2 puntos, y entonces presentemos la tarea en su debido momento, ¿no? La tarea realmente hay que presentarla con el nombre de los archivos al grupo al que corresponden, grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, y hay que subir entonces un archivo en Word y otro en PowerPoint, de acuerdo a que hemos venido trabajando, ¿no? Fíjense, y de esa manera prácticamente ya estamos terminando la asignatura, ya estamos prácticamente en la recta final, creo que estamos a 3 clases o 4 clases de prácticamente ya terminar el ciclo académico. Miren cómo pasa el tiempo, ¿no? Yo por ejemplo digo que el tiempo prácticamente es inexorable, el tiempo no se detiene. El tiempo es como el agua que circula por debajo de un río, ya no regresa el agua, ¿no? El tiempo no regresa. Por eso realmente traten de aprovecharlo de la mejor manera, traten realmente de optimizar el tiempo, aprovechen de este espacio que les brinda la universidad, que les brinda el alma mater, para prepararse de la mejor manera, de tal forma que cuando salgan a la vida profesional y se desempeñen como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pues lo puedan hacer de manera idónea, de manera óptima, de manera académica, y lógicamente sin descuidar de ser una buena persona, de ser un buen ser humano. El complemento perfecto es cuando uno encuentra personas que son extraordinarias personas, que están en la capacidad de ofrecerse por los demás, que están en la capacidad de ayudar a los demás, que son solidarios, que son realmente respetuosos, que son amorosos y ante todo son extraordinarios ingenieros forestales. Es la dupla perfecta. Yo siempre digo de que es importantísimo ser buenos profesionales, pero para mí más importante es tratar de ser buena persona, con buena actitud. Una persona actitudinalmente predispuesta puede aprender absolutamente todo. Así que aprovechen el espacio que brinda la universidad. Ya miren, prácticamente yo ya los veo en séptimo ciclo, y en séptimo ciclo pues ya hay que comenzar generalmente a pensar y en el proyecto de investigación de tesis. Yo siempre digo que en la formación académica, a medida que uno va subiendo un peldaño más, generalmente se van incrementando también las responsabilidades académicas. Yo siempre digo de que el éxito va subiendo tiro a tiro, poco a poco, por las escaleras, no sube por el ascensor. Pero sí la confianza, sí puede realmente subir por la escalera poco a poco y se puede perder por un ascensor muy facilito, ¿no? Entonces, aprovechen de este espacio para prepararse de la mejor manera, con la mayor sencillez, con la mayor humildad, con lo que yo siempre les digo, siendo un profesional realmente muy ético, muy moral. Definitivamente, pues las universidades no otorgan títulos en ética y moral, otorgan títulos académicos. Y es mi deber, es mi responsabilidad contribuir modestamente a la formación académica de ustedes, pero sobre todo me mueve contribuir a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. De tal manera que el éxito nos está esperando, ¿verdad? El éxito está aquí a la vuelta de la esquina, pero lógicamente significa el esfuerzo, significa las actividades, significa el conocimiento que vayamos adquiriendo. Y como yo siempre digo, ¿no? El estudiante para tener éxito primero debe prestar atención y de esa manera ser efectiva la frase que dice Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Hoy, el día de hoy han enviado esa frase una cantidad de gente a estos grupos que hay de WhatsApp y me he quedado sorprendido de ver cómo la gente está interiorizando la frase, ¿no? Una cantidad de amigos por ahí que están en grupos, que ahora que ustedes saben que todos a través de las redes informáticas, pues lo han enviado y lo han repetido no sé cuántas veces a este mensaje de Henry Ford, que es tan clásico y que para mí es una filosofía de vida, ¿no? Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Y lógicamente, si yo presto atención, voy a poder comprender los contenidos y de la mano de la motivación y de la emoción, que es de fundamental importancia, ¿no? Y tratando de manejar el perfil más bajo que podamos tener, sin ningún aspaviento, que prácticamente mejor la gente realmente se dé cuenta de la capacidad, del talento que usted tiene por las acciones que realiza, que ellos prácticamente sean los que reconozcan el talento y la capacidad de ustedes, ¿no? Ya estamos terminando prácticamente ya la asignatura. Por favor, no se descuiden de ir preparando de manera adecuada el estudio de caso. El estudio de caso es una oportunidad muy valiosa para poderse ejercitar ya en escribir lo que va a constituir su proyecto de investigación de tesis. Fíjense que la tesis generalmente a veces cuando uno ya le comienzan a mover el bichito de la cuestión personal, es decir, es cuando uno ya comienza prácticamente a llevar agua a su molino, ¿no? Y entonces juega un papel fundamental la redacción, ¿verdad? Entonces el estudio de caso, por favor, hagámoslo de la mejor manera, tratemos de estructurarlo de la mejor forma. Yo siempre digo que en la vida uno hace
las cosas de dos formas, de dos maneras. De una manera ordinaria y de una manera extraordinaria. Las cosas de manera ordinaria las hace casi todo el mundo, ¿no? Son aquellas cosas que les pone solo por obligación, no lo hacen por convicción, no le ponen amor, no le ponen pasión a las cosas. Yo siempre digo que debemos acostumbrarnos a hacer las cosas con pasión, la cosa más sencilla, la cosa más humilde. Hagámosla porque queremos hacerla, por convicción, por motivación, no porque me estén obligando, ¿no? No hay cosa más hermosa de ver en la vida gente que se ofrece por los demás realmente a servir, a veces incluso sin ningún salario, ¿verdad? Es decir, lo hacen por motivación. Y entonces tratemos de ir realmente haciendo las cosas extraordinarias. Las cosas extraordinarias para mí son las cosas que definitivamente se las hace con nivel, se hace con altura. Recuerden que nosotros somos académicos porque estamos en la universidad y hay que sacarle provecho a eso de ser académicos, ¿no? Yo tengo una sobrinita que el día de mañana, no, el día viernes se toma una fotografía ya que van terminando sus actividades académicas en el bachillerato, está en el colegio técnico ella. Y tiene una emoción inusitada, oigan, que quiere ya realmente terminar su educación secundaria, quiere terminar su bachillerato para poder ingresar a la universidad. Yo le digo, claro, le digo, es importante realmente tener esa aspiración, ¿no? Pero generalmente hay que tener la responsabilidad, hay que tener la entereza, hay que tener el interés. Es un privilegio estar en la universidad, ¿verdad? Y ella está emocionada porque, lógicamente, ahora parece que han cambiado un poquito las reglas del juego para el ingreso a la universidad. Pero miren, es una emoción que tienen las personas. Así que tratemos de emocionarnos de las cosas, tratemos de hacer bien ese trabajo de estudio de caso que nos va a habilitar entonces para poder prácticamente entonces ir pensando en lo que va a constituir su trabajo de investigación para optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Y no se olviden que hay que ir creciendo en el ranking. Recuerden que la exposición de la próxima semana hay que hacerla extraordinariamente bien, es decir, que cumpla con los estándares de calidad para que sea una exposición académica y mejoremos en el ranking. Y nos falta una exposición más que sería el estudio de caso y con eso prácticamente le estamos poniendo fin a la asignatura, ¿no? Bien, entonces el día de hoy voy a abordar prácticamente el último contenido de la asignatura. Si ustedes se han dado cuenta, yo realmente los contenidos los he ido abordando en orden prácticamente al proceso que se da en la técnica del cultivo de tejidos vegetales. Empezamos básicamente hablando sobre las características de la biología celular, la importancia de la totipotencia celular. Después hablábamos, qué sé yo, de la cuestión de implantación, de los métodos de inoculación, de los métodos de esterilización, de los métodos de desinfección. Y finalmente estamos llegando ya a arribar, en cambio, a la forma de adaptación de las plantas en condiciones in vivo. Entonces, el día de hoy me voy a permitir entonces hacer prácticamente la última exposición que constituye de la asignatura, porque ya estamos llegando al fin de la misma, y entonces me voy a permitir, a mí siempre me gusta empezar mis exposiciones haciendo conocer algunas imágenes que me permitan realmente prepararlos a mis estudiantes para que de esa manera entonces el cerebro se conecte, el cerebro realmente esté articulado a lo que vamos a aprender en este día. Voy a poner algunas imágenes que me gustaría que ustedes, con la acuciosidad que ustedes tienen, con la iniciativa, con ese poder contestatario que tienen mis estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, por favor entonces me contribuyan a decirme, si ustedes de primera mano, la primera vista, si observan esta imagen, ¿qué idea les da? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué idea les da esa imagen? A ver. Inoculación. Inoculación puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice esa imagen? Perdón. Cultivo in vitro. Cultivo in vitro, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra idea les da? A ver, ¿qué otra idea les da cuando ustedes ven esa imagen? A ver. Multiplicación vegetativa. Multiplicación vegetativa también puede ser, ¿no es cierto? Condiciones controladas, una vitroplanta, ¿no es cierto? Micropropagación, ¿no? Ustedes ven que existe una cantidad de plántulas ahí. Sigamos realmente viendo las imágenes y me gustaría, por favor, que todos participen. Y si ven eso, ¿qué dicen ustedes? Si ven eso, ¿qué les parece? Cultivo in vivo. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué será eso? Marchites. Marchités, ¿no es cierto? No puede ser cultivo in vitro, ¿no es cierto? La primera imagen que yo veo es marchités. ¿Qué más ustedes observan ahí? ¿Qué más observan ahí? A ver. A ver, ¿qué más? Cultivo en vivo.
Cultivo in vivo, muy bien, cultivo in vivo, ¿no es cierto? ¿Recuerden ustedes cuando generalmente estudiaban ustedes fisiología vegetal? Recordarán que las plantas generalmente pasan desde el punto de vista hídrico por dos grandes estados, ¿no? El estado de turgencia celular y el estado de marchitez. En el estado de turgencia celular, generalmente la célula tiene una gran cantidad de agua en el interior del protoplasma. Y decíamos que realmente cuando la célula tiene una gran cantidad de agua en el interior del protoplasma, decimos que está en un estado hipotónico. Es decir, el agua existe en suficiente cantidad en el interior del protoplasma que incluso tiende a salir del protoplasma hacia afuera. Decimos que está en un estado hipotónico. El otro estado, generalmente al que puede caer la planta, es el estado de marchitez. Y en cambio decíamos que en el estado de marchitez las células se vuelven plasmolíticas. Es decir, las células comienzan a perder humedad, comienzan a perder agua del interior del protoplasto y decíamos que el agua tiende a salir y por lo tanto se comienza a descompensar la planta. Y en ese momento decimos que la planta está entrando en un estado hipertónico, ¿no? Y que ese estado hipertónico generalmente puede conducir a un tipo de marchitez, que es un proceso fisiológico que se da en la planta y que puede tener dos grandes momentos. Puede ser un proceso de marchitez reversible y puede ser un proceso de marchitez irreversible. A ver, ¿quién me dice qué es el proceso de marchitez reversible e irreversible? A ver, ¿qué era reversible? A ver, acuérdense de fisiología vegetal. ¿Qué era el proceso de marchitez reversible? Reversible, a ver. Es cuando la planta tiene la capacidad de recuperar el protoplasma. Excelente, mi estimada Zaida. Qué extraordinario. Oiga, qué fabuloso que es trabajar con ustedes. A mí me encanta realmente cuando mis estudiantes tienen esa capacidad contestataria de participar. Excelente, Zaida. Pondrán en el glosario por lo que es marchitez reversible e irreversible. Es decir, según lo que dice Zaida, dice que marchitez reversible es cuando la célula, a través del protoplasto, tiene la capacidad de poder recuperar nuevamente su humedad. Esto generalmente pasa, miren, cuando a veces uno de repente, no sé, tiene una plantita en la casa y se ha descuidado de regar, o no sé, anteriormente en la normalidad, usted se iba de vacaciones y regresaba a 15 días y la plantita prácticamente estaba como en este caso, ¿no? Estaba achicharrada las hojitas. Esa es la manifestación externa que experimenta el órgano, ¿no? Pero internamente la célula está en un estado plasmolítico. Y entonces llegamos que se iba a tiempo y la comienzan a regar a la plantita y la plantita nuevamente comienza a revivir. Es decir, el protoplasto se comienza nuevamente a volver turgente, se comienzan a hinchar las paredes celulares y la planta se recupera. Pero ¿qué era en cambio la marchitez irreversible? A ver, ¿quién me dice en cambio? Otro compañero que intervenga. ¿Qué es la marchitez irreversible? Es cuando están unidos el protoplasto con el paraplasma, pero ya no se pueden recuperar. Excelente, mi estimado Leonardo. Qué bonito, oiga. Fabuloso, extraordinario. Felicitaciones, qué lindos que son mis estudiantes de sexto ciclo. Es maravilloso trabajar con ustedes. Miren, lo dice con muchísima propiedad Leonardo. Es decir, el paraplasma en definitiva se une al protoplasto. Es decir, como un globito de carnaval. Ya no se vuelve a inflar, ya no se vuelve a volver turgente. Y entonces en ese momento decimos la planta entra en un proceso de marchitez irreversible. ¿Cuál es la evidencia que manifiesta el órgano? La planta prácticamente se comienza a doblar. Las hojas prácticamente se comienzan, qué sé yo, a volver muy, muy secas, ¿no? Y así usted le riegue agua, qué sé yo, agua bendita, aunque sea, nunca se va a recuperar la planta. Entonces, estamos realmente dando el preámbulo, estamos dando el abreboca para poder entender la temática que voy a analizar. Voy a poner otras imágenes a ver para los que todavía no han participado. Y si ven en cambio esa plantita, a ver, ¿qué idea les da? ¿Qué idea les da? A ver, ¿qué idea les da si ustedes ven esa imagen que está mostrándose ahí en la pantalla? A ver, ayúdenme. Propagación. Propagación puede ser. ¿Qué más? Invernadero. Perdón. Vivero puede ser también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué será? ¿In vivo o in vitro? En vivo. In vivo, ¿no es cierto? Y la plantita que está ahí es un banano, ¿no? Son plantitas realmente in vivo que generalmente ya han salido del laboratorio. Es decir, está en el proceso de adaptación. Está en el proceso de adaptación.
Entonces tenemos ahí una planta in vivo, tenemos que ser un invernadero, tenemos un umbráculo, tenemos un vivero y la plantita entonces está en un proceso de adaptación. Y si ven ahí, ¿qué en cambio están viendo ahí? A ver. Plantación. Una plantación, ¿qué más? Plantación. Los frutos. Los frutos. En la tierra de Mitzi hay mucho, ¿no? Banano, ¿no? En Santa Rosa, en Machala, existe mucho de aquello. Es decir, ya existe una plantación manejada, una plantación adaptada a las condiciones in vivo, ¿no? Estamos viendo el caso del banano, es decir, prácticamente la planta ya ha sido adaptada y por lo tanto ya está teniendo un manejo in vivo, en el campo, en condiciones naturales. Por lo tanto, entonces, miren, el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica que durante el proceso de adaptación de las vitroplantas hay que tratar de cuidar, hay que ir tratando de paulatinamente cambiar la condición de heterótrofa a una condición autótrofa. Vamos a analizar a lo largo de esta clase de que la planta generalmente cuando está creciendo in vitro se comporta como un organismo heterótrofo. No es un organismo heterótrofo. Ojo, verán. Una cosa diferente es decir ser heterótrofo a decir se comporta como heterótrofo. Las condiciones en las que vive, dispone de un medio de cultivo, dispone de nutrientes, dispone de compuestos orgánicos, dispone de agua, dispone de factores ambientales, entonces la obligan a comportarse como una planta o como un organismo heterótrofo, ¿no? Recuerden que heterótrofo es aquel que no está en la capacidad de poder hacer el proceso fotosintético. Entonces, durante el proceso de adaptación, generalmente el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en tratar de ir cambiando, conseguir que paulatinamente la vitroplanta vaya pasando de esa condición autótrofa a vivir en condiciones autótrofas. Es decir, que la plantita por sí sola comience entonces, como estamos viendo aquí, comience a desempeñar esas funciones fisiológicas fundamentales, básicamente fotosíntesis, transpiración, evapotranspiración, con los mayores porcentajes de sobrevivencia y los menores porcentajes de mortalidad. Es decir, ahí radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. De nada haya servido que yo, qué sé yo, me haya sacado mucho esfuerzo en tener un buen método de desinfección, tener un buen medio de cultivos, tener un muy buen medio de cultivo con hormonas, con reguladores de crecimiento, con vitaminas, si al final no tengo la habilidad para poder realmente conseguir que esas vitroplantas se puedan adaptar a condiciones in vivo, con los mayores porcentajes de sobrevivencia. Ahí definitivamente radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Entonces vamos a analizar en la clase del día de hoy, vamos a analizar entonces esta temática que es de fundamental importancia relacionada con el manejo de las plantas en el invernadero, ¿no? Vamos a ver entonces lo que es el manejo de las plantas en el invernadero, ¿no? Entonces, fíjense, así como ha hecho falta muchísima investigación para determinar, por ejemplo, el tipo de desplante, para determinar el método adecuado de desinfección, para determinar el mejor medio de cultivo, para determinar, qué sé yo, la mejor combinación hormonal, para determinar las mejores condiciones ambientales en el laboratorio, así digo como ha sido necesario hacer un sinnúmero de investigaciones a nivel in vitro. Hace falta también investigar los problemas que están relacionados primero con el proceso de adaptación, con el establecimiento y con el manejo de las vitroplantas en el invernadero. Tres momentos fundamentales que hay que cuidar para tener los máximos porcentajes de sobrevivencia. Primero, la adaptación. Vamos a ver realmente qué características se debe tomar en cuenta durante el proceso de adaptación. Segundo momento ya es el establecimiento. Es decir, cuando la vitroplanta generalmente que ha sido adaptada, la podemos, qué sé yo, colocar en un invernadero, en un vivero, en una maceta, en una funda, y la planta ya comienza por sí sola generalmente a desarrollar las actividades fisiológicas inherentes al vegetal. Y lógicamente el manejo, como el caso que vimos en el caso del banano, cuando ya la planta está totalmente adaptada a sus nuevos regímenes de luz, de temperatura, de humedad y de condiciones nutramentales o de condiciones nutricionales. Es decir, entonces, así como ha sido necesario investigar un sinnúmero de actividades a nivel de laboratorio, es de fundamental importancia también investigar
los problemas relacionados para la adaptación, para el establecimiento y el manejo de las vitroplantas en el invernadero. Ahí definitivamente radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Y ahora ustedes podrán entender por qué les contaba cuando en su momento un orquidiólogo llegó por el laboratorio y nos ofrecía realmente unas plantas y nos ofrecía un porcentaje a cambio que le adapten realmente las vitroplantas en el invernadero. Yo les contaba a ustedes, les decía que les dije, pues no se trata en investigación de soplar y hacer botellas, hay que investigar. Yo no puedo decirles, sabe que de las 100% de plantas que tienen ahí, el 100% se van a adaptar. Es decir, hay que investigar el tipo de sustrato, hay que investigar las condiciones ambientales, de luz, de temperatura, de humedad relativa, y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Yo siempre digo, miren, de nada hubiera servido si yo realmente he hecho todo el trabajo a nivel de laboratorio, pero no tengo la capacidad al final de lograr la adaptación de las plantas a condiciones in vivo. O sea, de nada haya servido. Es más o menos como cuando dicen algunos, nadar tanto para morir en la orilla, ¿no? Y entonces, por lo tanto, para poder realmente hacer ese proceso de adaptación, hay que investigar todas las condiciones inherentes a la adaptación, al establecimiento y al manejo de las vitroplantas en el invernadero. Porque en definitiva, pues el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en la capacidad que tiene el investigador para manejar en el invernadero las plantas para que se adapten a las nuevas condiciones, ¿no? De luz, de temperatura, de humedad relativa, ¿no? Qué sé yo, de factores nutricionales, con altos porcentajes de sobrevivencia y con los menores porcentajes de mortalidad, ¿no? Existe una gran diferencia entre manejar plantas en el laboratorio que manejar plantas en el invernadero. Las condiciones son totalmente disímiles, son totalmente diferentes. Entonces, vamos a analizar qué elementos nomás como investigador usted debe considerar para tener los máximos porcentajes de sobrevivencia. Es decir, para maximizar la proyección en la producción de plantas con los menores porcentajes de mortalidad. Y entonces aquí vamos a ver cuáles son los elementos que es de fundamental importancia considerar para poder manejar las plantas en el invernadero. Primero, es importante realmente el conocimiento de las características que tiene la vitroplanta, es decir, las características que tiene la planta que ha sido propagada en condiciones controladas. Primera cuestión. Segundo elemento a considerar durante el manejo de las plantas en el invernadero, el preacondicionamiento al trasplante, es decir, el proceso de adaptación que se tiene que seguir para que la vitroplanta se adapte a las nuevas condiciones, tanto físicas como químicas, en el interior prácticamente del nuevo sustrato. Es de fundamental importancia el conocimiento de los sustratos, ¿no? Es de fundamental importancia conocer qué tipo de sustrato voy a utilizar, cuáles son las proporciones adecuadas. Y lógicamente ya durante el proceso de adaptación, conocer, qué sé yo, cómo puedo controlar plagas y enfermedades para evitar que el material vegetal se me pueda contaminar. Y lógicamente los factores más importantes que hay que considerar, lógicamente las condiciones ambientales. Y básicamente dentro de las condiciones ambientales, aquellas que son predeterminantes, son factores realmente muy importantes, como es el caso de la luz, la temperatura y la humedad relativa. Entonces, si consideramos estos elementos, la vitroplanta va a pasar paulatinamente de vivir en esa condición de heterótrofa a una condición autótrofa con los mayores porcentajes de sobrevivencia y los menores porcentajes de mortalidad. Entonces, vamos a analizar cada una de estas características para poderlas realmente considerar y tomar en cuenta para tener éxito en el cultivo de tejidos y tener los máximos porcentajes de sobrevivencia. Primero analicemos en cuanto, primero, a las características que tiene una vitroplanta, ¿no? Vamos a ver entonces qué características tiene la vitroplanta. Hemos venido analizando a lo largo de la asignatura que la vitroplanta ha venido creciendo en condiciones asépticas, en condiciones controladas, ¿no? Es decir, entonces, es una planta que está limpia, que está libre de microorganismos. Por lo tanto, entonces, como está libre de microorganismos, significa entonces que es una planta aséptica. Sin embargo, eso de ser una planta aséptica no le garantiza que no pueda contaminarse después cuando está creciendo en condiciones in vivo, ¿no? Entonces, primera característica fundamental, ¿no? Es decir, estamos partiendo de plantas que son asépticas, es decir, plantas que han crecido en condiciones controladas.
Segunda característica que es de importancia realmente tomarla en cuenta es el comportamiento que tiene la vitroplanta. Si la vitroplanta está creciendo en el interior del vidrio, en donde encuentra condiciones ambientales y condiciones nutricionales adecuadas, prácticamente no necesita realizar los procesos fisiológicos, como el caso de la fotosíntesis, como el caso de la transpiración, como el caso de la evapotranspiración, como el caso de absorción de nutrientes por los pelos absorbentes. ¿Por qué? Porque básicamente en el medio de cultivo encuentra todos los elementos nutritivos. Tiene todas las condiciones ambientales controladas. Entonces, la vitroplanta se comienza prácticamente a comportar como un organismo heterótropo. No es que sea un organismo heterótropo, porque tiene clorofila, tiene estomas, tiene pelos absorbentes, tendrá en menor cantidad, pero generalmente se está comportando como un organismo heterótropo. Recuerden, verán, no es un organismo heterótropo. Otra característica fundamental que tienen las vitroplantas es de que tienen células en empalizada. ¿Qué son las células de empalizada? Las células de empalizada generalmente son células que tienen grandes espacios intercelulares. Es decir, son células prácticamente muy suculentas. Son células que tienen un protoplasma muy enriquecido, particularmente en agua. Esta característica de ser células de empalizada con grandes espacios intercelulares las hace también que sean células que estén muy susceptibles a deshidratarse. Es decir, no tienen todavía regulado ese mecanismo de abre y cierre del estoma. Recuerden ustedes que los estomas son los orgánulos citoplasmáticos por donde prácticamente la planta realiza un intercambio con su medio externo. Recuerden que la mayor cantidad de los estomas generalmente se encuentran en las hojas y básicamente en el envés de las hojas. Los estomas realmente son células arriñonadas, es decir, tienen una forma de un riñón. Y prácticamente en el centro del estoma, en el centro de este tipo de células arriñonadas, claramente existe un orificio que se conoce con el nombre de ostiolo. Este ostiolo es el que le permite tener contacto con el medio externo. Es decir, a través del ostiolo, el vegetal está eliminando, qué sé yo, el vapor de agua, está eliminando, qué sé yo, cierto tipo de sustancias que se secretan en el interior del protoplasto. Es decir, a través de los estomas, la célula toma contacto con el medio externo. En el caso de las células in vivo, generalmente estas ya tienen regulado el mecanismo de abre y cierre del ostiolo, tanto cuando están en un estado hipotónico, hipertónico o isotónico. Decíamos que hipertónico, cuando realmente en el interior del protoplasto existe menos agua y el agua tiende a salir hacia afuera. Entonces, cuando eso sucede, el ostiolo generalmente se cierra y cuida el agua. Por ejemplo, las plantas xeropíticas o caducifolias que existen en Zapotillo, en Macará, es decir, tienen su ostiolo regulado para cuando la planta entra en un estado hipertónico, es decir, cuando existe déficit de agua, falta de agua en el interior del protoplasta, cierran el ostiolo para de esa manera evitar que el agua salga del interior del protoplasto. Cuando están en cambio en estado hipotónico, las células in vivo estoy hablando, generalmente pueden abrir tranquilamente el ostiolo y el agua circula libremente desde el interior del protoplasto hacia afuera. Es decir, la célula es turgente y no corre el riesgo realmente de poder deshidratarse. Y cuando está en el estado isotónico, iso quiere decir igual, es decir, que el contenido de humedad o el contenido de agua que existe en el interior del protoplasto es igual al contenido de agua que existe fuera del protoplasto. Entonces, existe un equilibrio. Entonces, el estoma, a través del ostiolo en la planta in vivo, tiene totalmente articulado, controlado ese movimiento. Sin embargo, en la vitroplanta, por un lado, existe una baja frecuencia de estomas. Es decir, el número de estomas que existen básicamente en las hojas es reducido y por otro lado todavía no está articulado, no está sincronizado el mecanismo de abre y cierre del ostiolo. Y al no estar sincronizado el mecanismo de abre y cierre del ostiolo, entonces la planta corre el riesgo de deshidratarse, es decir, de entrar fácilmente al estado de hipertonia, es decir, en donde prácticamente pierde humedad. Otra característica importante que es necesario analizar en la vitroplanta es de que realmente en la superficie, en la epidermis de la vitroplanta, tanto de las hojas, del tallo, existe una ausencia de ceras en la cutícula. Fíjense que las plantas generalmente tienen la característica fundamental de cubrir prácticamente su epidermis con la cutícula. ¿Qué es la cutícula?
La cutícula generalmente es una capa, generalmente de cera, ¿no? Que hace que la planta se cubra de manera impermeabilizante. Es decir, como colocarse un impermeable, es decir, como cuando nosotros tenemos mucho frío y nos colocamos un impermeable para el agua y el agua no nos ingresa. Entonces, esta cera, que generalmente esté a lo largo de toda la túnica, de toda la superficie de la epidermis, entonces hace prácticamente que el agua resbale, ¿no? Entonces, ustedes han visto la hoja de col, por ejemplo. La hoja de col tiene muchas ceras en la cutícula, ¿no? Entonces, usted pone una gotita de agua en una hoja de col y automáticamente resbala nomás debido a la gran cantidad de ceras. Incluso algunas hojas, generalmente que viven en lugares fríos, por ejemplo, qué sé yo, en los páramos, son hojas generalmente que se llaman coriáceas. Es decir, son prácticamente un verdadero cuero, ¿no? Que tienen recubierta su epidermis de mucha cera en su cutícula. Generalmente la vitroplanta tiene una ausencia de ceras en la cutícula. Es decir, al existir una ausencia de ceras en la cutícula, no pueden regular el mecanismo de abre y cierre, en este caso del ostiolo. Y por lo tanto, entonces pueden ser presa fácil de deshidratarse, ¿no? Miren, por ejemplo, las plantas de los páramos, ¿no? ¿Cómo cuidan su agua? A través de proteger con este tipo de cera la epidermis, la cutícula, y de esa manera impiden que el agua salga del interior del sistema vascular de la planta. En este caso, al no disponer todavía de ceras en la cutícula, entonces la vitroplanta es mucho más susceptible a deshidratarse, es mucho más susceptible a perder humedad, ¿no? Entonces, esa es otra característica fundamental que es necesario considerar durante el proceso de preadaptación. Generalmente requieren de fuentes exógenas de carbono. Decíamos de que en el medio de cultivo encuentra básicamente todos los elementos nutritivos. Por lo tanto, entonces la planta no tiene necesidad de elaborar el carbono que normalmente lo hacen a través del proceso fotosintético. Recuerden que decíamos que la sacarosa se adicionaba al medio de cultivo como fuente de energía y carbono en una concentración de 0,6, qué sé yo, de 1 a 4%, ¿no? Y básicamente entonces la planta no tiene necesidad de hacer el proceso fotosintético porque le estamos suministrando de manera exógena, de manera externa, en este caso la fuente de energía y carbono. Entonces, por lo tanto, la planta se sigue comportando entonces como un organismo heterótrofo. Tiene clorofila, tiene color verde. Sin embargo, su aparato fotosintético todavía no está bien desarrollado. Es decir, no está sincronizado para que pueda llevar adelante el proceso fotosintético. Recuerden que el proceso fotosintético se hace en dos grandes etapas, en la etapa de la luz y en la etapa de la oscuridad, o en la fase lumínica y en la fase oscura. Y juegan un papel fundamental, como decíamos, la clorofila, el agua, los elementos inorgánicos, el CO2 y básicamente el agua. Entonces juegan un papel fundamental. Y como producto de ese proceso de transformación durante la fotosíntesis, decíamos que obteníamos 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de sacarosa o de carbohidratos. Todavía el aparato fotosintético no está preparado. Y si no está preparado, entonces no puede realizar el proceso fotosintético. Otra característica fundamental que es necesario considerar en la vitroplanta es de que la vitroplanta tiene raíces, pero todavía no están activados los pelos absorbentes. Recuerden que la planta absorbe los nutrientes y el agua del suelo a través de los pelos absorbentes. Y los pelos absorbentes generalmente son pequeñas fibrillas por donde prácticamente se absorbe los nutrientes y el agua que sirven para poder desarrollar el proceso fotosintético. Y que básicamente suben por los vasos del xilema a la hoja donde se hace la transformación fotosintética. En el caso de la vitroplanta existe ausencia de pelos absorbentes en la raíz y por lo tanto entonces todavía no está activado el mecanismo de absorción de los nutrientes y los elementos inorgánicos. Por lo tanto, entonces ya hemos conocido las características de la vitroplanta. Si nosotros prácticamente la queremos llevar al campo, sabemos que de manera, qué sé yo, predeterminada, es una planta que está condenada a destruirse, condenada a morir, a marchitarse. Yo por eso siempre digo que durante el proceso de preadaptación es de fundamental importancia enseñarle a la planta a adaptarse a las nuevas condiciones físicas y condiciones ambientales y condiciones químicas. Yo siempre comparo a la vitroplanta como un niño que está empezando a caminar. Cuando el niño está empezando a caminar, comienza a dar sus primeros pasitos y hay que cogerle del bracito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si usted le suelta? Se va a caer. Pasa exactamente igual con la vitroplanta.
Entonces, es importante a la vitroplanta irle generando los mecanismos necesarios para que se logre adaptar. Entonces, hemos analizado el primer elemento durante el proceso del manejo de plantas en el invernadero, que tiene que ver con las características de la vitroplanta. Segundo factor importante que se debe considerar durante el manejo de las plantas en el invernadero es el preacondicionamiento al trasplante, ¿no? Recuerden que en el laboratorio vienen creciendo las vitroplantas en condiciones controladas de temperatura, de luz, de humedad, de fotoperiodo y de factores nutritivos. En el medio de cultivo encuentra prácticamente todos los elementos nutritivos, orgánicos e inorgánicos, para experimentar su crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante el proceso de preacondicionamiento al trasplante? Entonces, primero es importante que las plantas o que las vitroplantas que han sido seleccionadas para poder hacer el traspaso, qué sé yo, a una funda o a un invernadero, entonces realmente las saquemos por un tiempo al invernadero. Es decir, para que se vayan adaptando a las nuevas condiciones de luz, de temperatura, de humedad, y que la planta paulatinamente vaya pasando de esa condición de ser un organismo heterótrobo a vivir como un organismo autótrobo. Entonces se recomienda sacar las vitroplantas en los frascos y tenerlas en el invernadero por un espacio de 8 a 15 días. Durante ese tiempo, la vitroplanta, por un lado, está en nuevas condiciones de luz y temperatura, ¿no? Humedad, ¿no? La planta incluso comienza a cambiar de coloración, ¿verdad? De ese verde totalmente, qué sé yo, intenso que tiene, comienza incluso a tener un verde un poco más translúcido, comienza realmente a sentir los estragos de los rayos solares, ¿no? Y entonces, pero al estar tapado el frasco y al estar en el invernadero, en donde por condiciones naturales existe mayor cantidad de temperatura, se genera un doble efecto invernadero, ¿no? Es decir, en el interior de la planta se va a incrementar la temperatura por la incidencia de la luz. Entonces, es importante para poder ir liberando de ese doble efecto invernadero, de paulatinamente hacer la remoción de las tapas, pero siempre y cuando que no se contaminen y no se vaya a desecar el medio de cultivo. Es decir, paulatinamente comenzamos entonces a abrir las tapas para que exista un intercambio gaseoso y de esa manera evitar el doble efecto invernadero. Hay que cuidar que la planta no se nos vaya a contaminar. Hay que tomar en cuenta que la planta no se vaya prácticamente a perder. Entonces, generamos ese espacio. Generalmente nosotros en el laboratorio nuestro las ponemos, por ejemplo, en una cámara húmeda. Es decir, las ponemos bajo un cobertor plástico o las estamos regando constantemente para que de esa manera se mantenga la humedad relativa alta, ¿no? Una vez hecho aquello, incluso ya posteriormente se puede comenzar a eliminar los residuos del agar, considerando de que las raíces son muy delicadas y hay que lavarlas con mucha precaución, con mucho cuidado, para evitar que de esa manera, qué sé yo, se vaya a dañar la raíz o se produzca una pudrición radicular. Entonces, durante esta etapa de preacondicionamiento al trasplante, lo que buscamos como objetivo fundamental, como finalidad fundamental, es tratar que la vitroplanta se vaya adaptando a los nuevos regímenes, a las nuevas condiciones ambientales y a las nuevas condiciones nutricionales, ¿no? Entonces comenzamos a adaptar el material vegetal. Incluso uno se da cuenta, verán que la planta comienza a cambiar de coloración, de ese verde intenso que tiene, ¿no? Generalmente la planta comienza a cambiar a un color un poquito más amarillento, ¿no? Es decir, porque está sintiendo el efecto de las condiciones ambientales que están realmente, y en este caso, en el invernadero. Entonces, el preacondicionamiento al trasplante es de fundamental importancia. Si las mantenemos en el invernadero durante un tiempo para que la planta se vaya adaptando a estas nuevas condiciones. Y es lo que les digo que parece necesita investigación. O sea, no es soplar y hacer botellas. Entonces yo le explicaba al ingeniero que fue llevando las plantas esa vez al invernadero. El ingeniero, es todo un proceso. Porque él había cogido las vitroplantas directamente del frasco y las había puesto sobre un árbol, ¿no? Definitivamente la planta se va a morir, estaba condenada a morir, porque con las características que hemos visto, definitivamente no tenía la capacidad para poderse autorregular, para poder realmente ella ser una planta autónoma. Entonces, de esta manera, entonces consiste el preacondicionamiento al trasplante. Ya las hemos preacondicionado a las plantas al trasplante.
ya están adaptándose a las condiciones realmente del invernadero, a las condiciones un poco in vivo. ¿Qué sigue a continuación? A continuación sigue la utilización o la preparación de los sustratos. Primero definamos lo que es un sustrato, ¿verdad? Un sustrato es una mezcla de compuestos, en este caso, en diferentes proporciones, ¿no? El sustrato generalmente debe cumplir algunas características, ¿no? Entonces, los sustratos generalmente son mezclas, no sé, en este caso puede ser una mezcla de suelo, de arena y de humus en diferentes proporciones, ¿no? Tengo en este momento una tesista que ya va a ir pues a octavo ciclo, miren, está interesada en trabajar en propagación vegetativa de una especie forestal y justamente estamos pensando en la preparación de un sustrato. Entonces, el sustrato es la preparación, en este caso, de diferentes proporciones. ¿Qué sé yo? Vamos a considerar, por ejemplo, una parte de suelo, 2 partes de arena y una parte de humus. Es decir, le vamos dando diferentes proporcionalidades en función de lo que queremos conseguir con el sustrato. Que sea muy poroso, que tenga una buena aireación, que tenga un buen drenaje. Si yo quiero realmente aumentar la porosidad del sustrato, le incremento la cantidad de arena, ¿no? La cantidad de arena. Entonces le pondré una parte de suelo, unas 3 partes de arena y unas 2 partes de humus. Es decir, en el momento que yo incremento la cantidad de arena, generalmente el sustrato va a tener mayor porosidad. Y por lo tanto, si tiene mayor porosidad, va a haber mayor aireación, mayor drenaje. Es decir, el agua no se va a encharcar. El agua prácticamente no se va a constituir en una limitante para el crecimiento y el desarrollo de la vitroplanta. Miren, ustedes saben que los suelos arcillosos, ustedes ya estuvieron suelos, realmente son suelos muy anegados. Son suelos que no se logran percolar, es decir, el agua prácticamente no ingresa al interior de las partículas del suelo, porque es un suelo realmente que existe, que es arcilloso y que es muy compacto de romper. Entonces, ¿qué hace la arena? La arena y la materia orgánica realmente rompen esa compacticidad. Eso supongo que deben estar estudiando ustedes en silvicultura o vayan a estudiar en silvicultura, realmente la importancia que tiene un sustrato, ¿verdad? El éxito prácticamente cuando uno hace propagación in vivo a nivel de vivero, ya sea sexual o asexual, es en la selección adecuada del sustrato. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, una parte de arena, una parte de suelo o una parte de humus. O puedo poner una parte de suelo, 3 partes de arena, una parte de humus. O que sea una parte de suelo, 2 partes de arena, 2 partes de humus. Es decir, con la finalidad de tener un buen drenaje, de tener una buena aireación. Porque recuerden que las raíces también, si están en un suelo muy arcilloso, muy anegado, muy compacto, realmente van a podrirse. Y recuerden que las vitroplantas pues, son plantas muy sensibles. Entonces, hay que considerar en la preparación del sustrato la porosidad, la aireación y el drenaje, en este caso, del sustrato. Es de fundamental importancia también considerar el pH adecuado. Recuerden que decíamos de que el crecimiento y desarrollo de las plantas está directamente influenciado por el pH que tiene el suelo. Entonces, hay que considerar de que la mayor parte de las plantas viven en un pH neutro, es decir, en un pH 7. Entonces, hay que tratar de garantizar ese mismo pH, en este caso, al sustrato. Para poder mejorar el crecimiento, el desarrollo y la sobrevivencia de la vitroplanta, se pueden adicionar nutrientes al sustrato. Es decir, es importante realmente que el sustrato, una vez que ha sido esterilizado, vamos a ver más adelante cómo hacer la esterilización, entonces le podemos adicionar nutrientes para de esa manera fortalecer el crecimiento y el desarrollo de la vitroplanta. Se pueden adicionar generalmente fertilizantes que pueden ser los de carácter comercial, por ejemplo, el caso de la urea o el caso de los fertilizantes a base de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que existen muchas formulaciones comerciales en el mercado. Que sea, por ejemplo, una fórmula 10-30-10, es decir, 10% de nitrógeno, 30% de fósforo, 10% de potasio, o los diferentes bioestimulantes que hoy existen en el mercado. El otro día con muchísima buena voluntad me hizo el favor Zaida de prácticamente indicarme un producto, un bioestimulante que ella había encontrado en Zumba para poder lograr enraizamiento, ¿no? Y ese producto, pues que ella me había indicado, tenía un gran componente especialmente de auxinas, y dentro de las auxinas estaba el ácido indolacético. Entonces pueden utilizar ese tipo de nutrientes que son de carácter comercial y que hoy existen una cantidad en el mercado, ¿verdad? Para promover un mayor crecimiento y desarrollo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, en el caso de fósforo, potasio, hay nitrato de amonio. Ahora, ¿verdad? Hay un producto que es muy bueno, se llama Yaramine, ¿verdad? Yaramine tiene incluso más de 50% de nitrógeno, es muy bueno para fertilizar generalmente las plantas. Generalmente hay Humitrón, hay Estimufol, hay Librel, hay una cantidad de productos que se pueden utilizar incluso para poder regar el sustrato, para poder saturar el sustrato. Entonces, al mismo tiempo que estamos dando humedad al sustrato, también estamos permitiendo un mayor crecimiento y desarrollo, en este caso de la vitroplanta. Incluso podemos hacer la saturación del sustrato con las sales minerales del medio de cultivo. Es decir, recordarán ustedes que decíamos de que el medio de cultivo de Murashige es muy enriquecido en sales. Es un medio de cultivo muy salino, muy rico en sales. Entonces, podríamos utilizar, qué sé yo, para regar el sustrato también con las sales, qué sé yo, del medio de cultivo de Murashige y de esa manera, entonces, favorecer o inducir un mayor crecimiento y desarrollo del vegetal. Entonces, fíjense la importancia que tienen los sustratos. Y lógicamente un sustrato, para que realmente no induzca contaminación por plagas y enfermedades, es de fundamental importancia que se pueda incluso esterilizar, ya sea por métodos físicos o medios químicos que vamos a ver más adelante, ¿no? Fíjense, incluso durante este proceso de preadaptación en algunos laboratorios del mundo, se acostumbra, por ejemplo, a llenar, cuando ya se ha sacado el medio de cultivo del interior del frasco, realmente algunos utilizar soluciones nutritivas, ¿verdad? Para poder realmente, qué sé yo, dotarle a la vitroplanta. Hay un medio de cultivo muy importante que es de Hoagland. Hoagland generalmente diseñó un medio de cultivo y se puede utilizar las sales de Hoagland a la mitad de su concentración para de esa manera promover un mayor crecimiento y desarrollo de la vitroplanta. Entonces ya hemos utilizado un sustrato adecuado. Ya saben entonces ustedes la importancia que tiene un sustrato. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta niña que les digo, está preparando diferentes tipos de sustratos. Y cada sustrato viene a ser un tratamiento, ¿verdad? Y generalmente la investigación científica, el método científico se basa lógicamente en tratamientos y repeticiones. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, un sustrato que tenga, no sé, una parte de suelo, una parte de arena, una parte de humus. Otro que tenga una parte de suelo, 2 de arena y 1 de humus. Otro que tenga 1 de suelo, 2, 3 de arena y 2 de humus. Cada uno de esos constituye un tratamiento. Y los voy a repetir. Y voy a ver en esos cuál me ofrece los mejores resultados. Puedo utilizar también como fuente de tratamiento, qué sé yo, diferentes concentraciones de nutrientes, no sé, o diferentes productos nutritivos, como el caso del producto que me hacía conocer Zaida, o qué sé yo, algún producto realmente que permita el crecimiento y desarrollo. Incluso se pueden utilizar los fertilizantes foliares, es decir, yo puedo realmente regar o puedo esparcir o puedo realmente rociar sobre la planta algún fertilizante foliar, por ejemplo, hay el Librel, por ejemplo, ¿no? Hay productos que realmente permiten el crecimiento, en este caso de la vitroplanta, porque por un lado no solo le permiten favorecer, incrementar, inducir el crecimiento, sino que también favorecen, impiden la deshidratación porque se está mojando el tejido. Entonces, hemos considerado el tercer elemento, que es la utilización de sustratos. Ustedes saben que desde el punto de vista silvicultural, generalmente se tienen que aplicar a las plantas cuando están creciendo in vivo, ya sea en un invernadero, en un vivero, ¿no? Sexual o asexualmente, lo que se llama los cuidados culturales, ¿no? Y dentro de los cuidados culturales están las deshierbas, están los riegos, están los aporques, están la prevención de plagas y enfermedades. Y lógicamente ningún sustrato tendrá efecto positivo, rendirá resultados positivos si no hacemos la esterilización del sustrato. El sustrato tiene que ser esterilizado en cualquier método de propagación, ya sea propagación sexual, propagación asexual, tenemos que hacer una esterilización del sustrato. ¿Cómo se esteriliza el sustrato? El sustrato, generalmente existen 2 grandes métodos para poder esterilizar un sustrato. Supongo que eso van a estudiar, o no sé si están. ¿Ustedes estudiaron silvicultura o están estudiando silvicultura? Estamos recibiendo y... Ah, ya. Entonces están recibiendo silvicultura y supongo que conocen, saben, de que realmente los sustratos se pueden esterilizar a través de 2 grandes métodos. A ver, ¿quién me dice? Dicen que están estudiando silvicultura. ¿Ya llegaron a esa parte de sustratos, tal vez? Disculpen. ¿Ya llegaron a esa? Ya. Sí, Inge, los métodos que utilizamos para esterilizar los sustratos son con cal,
también se puede utilizar materia orgánica. Perfecto, muy bien. Básicamente, entonces, la esterilización del sustrato se puede hacer por dos grandes métodos, ¿no? Se puede hacer utilizando métodos físicos y utilizando métodos químicos, ¿no? Entonces, un sustrato de manera general, no solo para las vitroplantas, de manera general, en silvicultura, generalmente los silvicultores manifiestan y recomiendan que el sustrato se puede esterilizar a través de dos grandes métodos: el método físico y los métodos químicos. ¿En qué consiste el método físico? El método físico generalmente se hace cuando se emplea, por ejemplo, qué sé yo, agua hirviendo, agua caliente. Se trata generalmente cuando el sustrato es poco, ¿no? Si yo quiero, qué sé yo, enfundar unas 50 funditas, y entonces puedo utilizar, qué sé yo, agua hirviendo, y de esa manera mezclo el sustrato con el agua caliente y básicamente hago la esterilización del sustrato utilizando un método, en este caso, físico. Otro método físico, que es el que nosotros utilizamos en el laboratorio y un poquito más sofisticado, nosotros tenemos unas carretillas eléctricas, ¿no? Esas carretillas eléctricas realmente están conectadas a la electricidad, están conectadas a la luz, y en el balde de la carretilla se llena el sustrato y se le coloca agua, ¿no? Y únicamente en el momento que nosotros le llenamos la carretilla con el sustrato y el agua, humedecemos el sustrato, cuando conectamos a la electricidad, prácticamente se comienza a calentar el sustrato. Y entonces la eliminación, básicamente, de esporas, de microorganismos, entre ellos básicamente hongos, ¿no? Hongos, qué sé yo, pueden ser también algunas bacterias, o también algunos, qué sé yo, huevos que pueden estar en el sustrato de manera vegetativa, de manera latente, básicamente de pulgones, de áfidos, de insectos, en definitiva, se terminan por altas temperaturas. Entonces, ¿qué hace la carretilla? La carretilla térmica lo que hace es tratar entonces de eliminar, en este caso, los microorganismos que pueden existir en el sustrato, utilizando entonces altas temperaturas. Se puede utilizar. Entonces, ese es un método físico. ¿Pero en qué consiste la utilización de los métodos químicos? Como muy bien lo manifiesta Zaida, consiste en utilizar productos químicos que realmente se mezclan con el sustrato y se pueden mezclar de forma líquida o de forma sólida. Es decir, la esterilización del sustrato, utilizando entonces métodos químicos, se pueden utilizar productos sólidos o productos líquidos. En el caso de los productos sólidos, en algunos casos se disuelven en agua, y se pueden rociar, qué sé yo, con una bomba de mochila, o se pueden regar y se mezcla el sustrato, o también se puede utilizar el polvo, es decir, el polvo se lo mezcla, por ejemplo, el caso del furadán, por ejemplo. Furadán es un polvo que sirve realmente para matar nematos, para matar insectos, para matar realmente, qué sé yo, esporas de hongos. Entonces lo mezcla con el sustrato y una vez realmente que ha sido mezclado, prácticamente entonces se utiliza luego el sustrato para poderlo enfundar. Por ejemplo, hay otro producto en cambio líquido que es el casumid. El casumid generalmente se mezcla con el agua, y luego prácticamente se hace la mezcla o se riega el sustrato con el agua y de esa manera se hace también la esterilización química del sustrato. Es decir, el sustrato en cualquier método de propagación, sea sexual o asexual, o ya sea que se utilicen plantas de laboratorio, tiene que hacerse la esterilización del sustrato. Si no se hace la esterilización del sustrato, se corre el riesgo de que las semillas o que el material vegetal o que en este caso las vitroplantas se nos puedan contaminar. Para poder realmente disminuir la cantidad de infecciones por plagas y enfermedades en los invernaderos, es importante de que todas las camas de cultivo realmente se vengan en este caso, a tener esterilizadas, ¿no? Incluso en las entradas de los invernaderos se aconseja tener una lavacara, una bandeja, en donde antes de ingresar al invernadero, se remojan los zapatos para poder ingresar y de esa manera no llevar esporas. Es de fundamental importancia. Entonces, hay que hacer la esterilización de camas de cultivo, etcétera, etcétera. Incluso aquí se pueden generar cámaras húmedas, ¿verdad? Hay cámaras húmedas, por ejemplo, que se hacen con unos cobertores plásticos, ¿no? Y en el interior se coloca la vitroplanta para de esa manera evitar que se deshidrate y que entre en este estado hipertónico que decíamos, ¿no? Porque nosotros hicimos unos pequeños, qué sé yo, humidostatos, le llamamos, unos pequeños, qué sé yo, cámaras húmedas, ¿no? Para de esa manera evitar la deshidratación del tejido. Unos plásticos o con una punta plástica se puede hacer y de esa manera entonces se evita
básicamente el ataque de plagas y enfermedades. Recuerden que la vitroplanta es una planta aséptica, pero no le da la garantía de que sea resistente a plagas y enfermedades. Incluso puede ser mucho más susceptible que una planta que ha sido germinada o que ha sido crecida en condiciones in vivo, en condiciones de un invernadero, ¿no? En algunos casos, incluso cuando ya se mezcla el desinfectante del sustrato, incluso se lo tapa al sustrato. Se lo puede tapar con una funda plástica de color negro, con un plástico, para que de esa manera exista una mayor conexión y que en este caso el desinfectante haga el efecto adecuado. Entonces lo tapa básicamente al sustrato y luego de eso sí ya se puede enfuntar. Una vez que ya la planta, la vitroplanta prácticamente ha sido sembrada en el sustrato, hay que tomar en cuenta entonces que no se dañen los pelos radiculares, hay que lavar totalmente del medio de cultivo, hay que no dejar que vayan compuestos orgánicos, porque los compuestos orgánicos pueden originar una pudrición radicular. Entonces hay que lavar con agüita tibia, muy tenuemente, muy sutilmente, la raíz de la vitroplanta y luego colocarla en el sustrato. Y una vez que ha sido colocada en el sustrato, entonces viene la aplicación de los tratamientos culturales que se dan como a cualquier planta, ¿no? Los riegos, las deshierbas y lógicamente el control de plagas y enfermedades. En el caso de los insectos, pues se utilizan insecticidas y estos insecticidas pueden ser de dos tipos. Pueden ser realmente insecticidas que son de contacto o pueden ser insecticidas sistémicos. Los de contacto realmente son aquellos que eliminan las malezas, en este caso los insectos, cuando el insecto ingiere realmente parte del vegetal, es decir, cuando se lo come en definitivo. Ahí decimos que es un insecticida de contacto. Pero en cambio existen insecticidas que son sistémicos, es decir, aquellos que ingresan al interior del sistema vascular de la planta y prácticamente el insecto tiene mayores posibilidades de morir, pero también tiene mayores posibilidades de contaminar a las personas, no a los seres humanos. Ese es el peligro de los insecticidas sistémicos, es decir, que no se eliminan con un simple lavado. Es la razón por la cual yo siempre digo que los tomates, sabes, que vienen de Malacatos, que vienen de Vilcabamba, que vienen de Catamayo, realmente los curan, les aplican insecticidas que son sistémicos, y esos sistémicos realmente ingresan al interior del tomate. Si por más que usted lo lave, el producto químico va a estar en la parte interna. Por eso en alguna oportunidad veía un documental en el YouTube de que las personas decían que dejan los tomates 10 días y prácticamente con esa agua matan las cucarachas, ¿verdad? Es decir, fíjense realmente el poder tóxico que tiene el insecticida. Entonces, el insecticida lo que hace es eliminar entonces insectos o también el uso de fungicidas. En cambio, los fungicidas pues son aquellos productos químicos que tienen su toxicidad más elevada y que permiten controlar especialmente enfermedades. Enfermedades que pueden ser originadas por hongos, por bacterias o por virus, ¿no? Y lógicamente todos los tratamientos culturales que se hacen, ¿no? De hierbas, riegos, aporques, es decir, con la finalidad de que la plantita se vaya a adaptar continuamente. Incluso nosotros, miren, sobre cada plantita le generamos una cámara húmeda. Incluso le sabemos poner sobre cada plantita una fundita plástica para que de esa manera no se deshidrate. Incluso se puede hacer la adición de algunos abonos foliares, ¿no? Que se adicionan al follaje para de esa manera, por un lado, incrementar la cantidad de nutrientes y facilitar el crecimiento y desarrollo de la vitroplanta, sino que también defender de la deshidratación. Es decir, cumple dos funciones fundamentales el abono foliar. Por un lado, entonces, nutre a la planta, le da la energía necesaria para poder expresar un mayor crecimiento y desarrollo, pero por otro lado también le permite impedir la deshidratación, en este caso de los tejidos, porque la planta pues es muy susceptible a deshidratarse. Entonces ya hemos considerado todos los cuidados culturales que se deben dar entonces a la vitroplanta cuando ya estamos en las condiciones del invernadero. Y viene una de las cuestiones más importantes, diría yo, que es las condiciones ambientales. Recuerden ustedes de que la vitroplanta en el laboratorio estuvo básicamente en una humedad relativa totalmente alta que rodeaba básicamente el 100% de humedad relativa en el interior del vidrio. Incluso en el interior del vidrio comienza el vidrio a sublimar, comienza el vidrio realmente a formarse una gran cantidad de rocío, de gotitas de agua en las paredes del vidrio, lo que significa que la planta está creciendo en una alta humedad relativa. La temperatura igual está siendo controlada, está creciendo en el cuarto de incubación, y en el cuarto de incubación básicamente existen luz, en este caso fluorescente, que están elevando la temperatura, y entonces la plantita siempre va a estar en condiciones óptimas.
Y en lo que tiene que ver con luz, decíamos que se controlan básicamente dos factores en el laboratorio, que es la intensidad lumínica y el fotoperiodo. Estas condiciones de humedad relativa, de temperatura y de luz son diferentes ya en condiciones de invernadero. Entonces vamos a ir analizando qué se debería considerar en cada uno de estos factores ambientales que son determinantes, son prácticamente, yo diría, cruciales en el proceso de adaptación de la vitroplanta. Si nosotros sacamos la vitroplanta y la ponemos de una en el invernadero, generalmente es una planta que va a estar condenada a morir porque no estamos regulando las condiciones ambientales. Vamos a ver entonces qué importante es considerar cada uno de estos factores ambientales. Primer elemento a considerar, la humedad relativa, ¿no? La humedad relativa. La planta decíamos que tiene células empalizada, con grandes espacios intercelulares. Las células prácticamente son muy turgentes, es decir, el protoplasto está enriquecido con agua. Por lo tanto, si nosotros de un momento a otro la sacamos de manera intempestiva, de manera drástica al invernadero y no consideramos la humedad relativa, la plantita se nos va a morir por deshidratación. Entonces, es importante realmente hacer un cambio gradual de la humedad relativa, es decir, incluso tratar de garantizar que en el invernadero exista una elevada humedad relativa. Incluso se pueden utilizar algunos antitranspirantes, ¿verdad? Se puede utilizar incluso algunos antitranspirantes que son una especie de ceras, ¿verdad? Que se rocía sobre la planta para de esa manera impedir que la planta pueda eliminar agua a través del estoma. Recuerden que el estoma todavía no está regulado, el ostiolo, el mecanismo de abre y cierre. Entonces pueden utilizar antitranspirantes. Para poder mantener la humedad relativa del invernadero o del vivero alta, se puede utilizar microaspersión. Nosotros, miren, ahorita estamos en el laboratorio haciendo la reconstrucción del invernadero, que lamentablemente en el mes de septiembre del año anterior estaban tumbando algunos árboles ahí en el vivero y chuta, nos tumbaron pues el invernadero que teníamos, un invernadero que estaba muy bien equipado con microaspersores para poder generar un clima húmedo, para poder generar una cámara húmeda. Incluso se puede tener nebulización, pero es de fundamental importancia también que cuando se genera esa cámara húmeda, cuando se genera esa humedad relativa alta, no se venga también a humedecer de manera muy exagerada el sustrato, ¿no? Porque el sustrato realmente, si nosotros lo logramos humedecer mucho, puede generar niveles anormales de oxígeno y CO2. Y la plantita puede morir. No va a morir por falta de agua, sino va a morir por un exceso de agua. Y por lo tanto, si existe un exceso de agua en el sustrato, puede morir por pudrición radicular. Recuerden ustedes el dumping off. A ver, ¿quién me dice? Es una enfermedad de los viveros. ¿Quién me dice qué es el dumping off? A ver, ustedes están estudiando ahorita en silvicultura. ¿Han oído el dumping off? Dumping off. ¿Han oído el dumping off? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado qué es el dumping off? Es la muerte del cuello de la raíz de una planta. Perfecto, perfecto, mi estimada Zaida. Extraordinario. Pablo, ponedlo en el glosario, verá. El dumping off es la muerte realmente por un estrangulamiento en el cuello de la raíz, ¿no? Básicamente por hongos generalmente del género Fusarium. El campesino le llama, por ejemplo, la canillera, llaman el tomate, ¿no? Le llama generalmente canillera o el necrosamiento de la base del tallo. Entonces, finalmente, si nosotros damos demasiada humedad al sustrato, se puede producir entonces el dumping off, se puede producir una pudrición radicular y por ende va a morir la planta. Entonces, por eso es importante que el ambiente esté húmedo, pero que no se sature el sustrato de humedad. Y por eso generalmente en algunos invernaderos se acostumbra a tener humidostato. El humidostato más o menos es como un termostato que permite controlar la humedad relativa en valores considerablemente altos, pero sin elevar la humedad del sustrato. Porque si elevamos la humedad del sustrato, entonces vamos a producir niveles anormales de oxígeno y CO2 en el sustrato y la planta, en cambio, se puede morir por una pudrición radicular. Entonces, debemos tratar de mantener entonces la humedad relativa alta, incluso en algunos casos se mojan los pisos, por ejemplo. A veces no es necesario mojar directamente la vitroplanta al regarla, porque también puede ocasionar, qué sé yo, una acumulación de plagas y enfermedades. Recuerden ustedes que los microorganismos generalmente proliferan en ambientes húmedos, ¿no? Los hongos, las esporas de los hongos a veces aprovechan de ambientes húmedos para poder inmediatamente formar sus hifas. Las esporas germinan, forman las hifas. El conjunto de hifas, decíamos generalmente que son básicamente los micelios, y el conjunto de micelios forman los austorios.
que son los cuerpos vegetativos por donde se nutre el hongo, ¿no? Entonces debemos tratar de mantener la humedad alta, pero que no se humedezca el sustrato. Y para ello incluso se pueden utilizar cámaras húmedas, ¿verdad? Si no tenemos un humidostato, si no tenemos una microaspersión, si no tenemos una nebulización o si no tenemos, qué sé yo, un antitranspirante, hay que construir una cámara húmeda, ¿no? Una cámara húmeda con un plástico, ¿no? Un plástico, qué sé yo, le ponemos, o qué sé yo, con una botella de plástico, le ponemos encima de la plantita, o una funda plástica y constantemente le estamos humedeciendo, le estamos rociando con agua, es decir, para que la célula no sienta ese cambio drástico, ¿no? Recuerden que las células son células empalizadas, que tienen grandes espacios intercelulares. Si prácticamente le dejamos drásticamente ese cambio a una baja humedad relativa, la plantita va a morir por deshidratación. Entonces, debemos cuidar por todos los medios de ese cambio gradual de humedad. De tal manera, entonces, que en el invernadero garantizarle a la vitroplanta una humedad relativa alta. Segundo elemento a considerar, la temperatura. La temperatura es determinante en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya sea sexual, asexual, que provengan in vivo o que provengan in vitro. Es decir, la temperatura es indiferente, ¿no? Es decir, la temperatura no es que si es de invernadero o es de laboratorio, si es sexual o asexual. La temperatura juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo rápido de las plantas. Realmente las plantas crecen mejor cuando existen altas temperaturas que pueden estar en margen del 20 a 27 grados centígrados. Es la razón por la cual siempre escuchamos de que generalmente las plantas en nuestras latitudes geográficas crecen mucho más rápido, ¿no? Porque en primer lugar tenemos casi un buen número de horas luz, ¿no? Y la temperatura es bastante elevada, es decir, la planta está creciendo prácticamente todos los días, y es la razón por la cual incluso dicen algunos que no se pueden contabilizar la edad de la planta por anillos de crecimiento, porque la planta está generando y está formando anillos de crecimiento más de uno en el año. Lo que no sucede en cambio en las zonas templadas, ¿no? En las zonas nórdicas, en donde generalmente la planta no tiene esa temperatura de 20 a 27 grados centígrados, por ejemplo en estaciones como invierno. ¿No? Entonces la planta, ¿qué hace? Entra en un reposo vegetativo. Y al entrar en un reposo vegetativo, la planta y las células dejan de crecer. Y es la razón por la cual que si un pino, un eucalipto, un ciprés, que en nuestras latitudes geográficas 20, 25, 30 años ya está para poder ser aprovechado y llevarlo al centro de la madera para sacar, qué sé yo, tablas, tablones, listones, posiblemente ellos necesiten llevar al aserradero una planta, qué sé yo, 100 años como promedio, porque la temperatura es muy baja. Entonces, la temperatura es determinante en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, tenemos que tratar de garantizarle a la vitroplanta temperaturas que vayan alrededor de 20 a 27 grados centígrados. Hay que considerar que para poder elevar la temperatura, se pueden utilizar, por ejemplo, termostatos. Así como el humidostato permitía mantener constante la humedad relativa del invernadero, en cambio el termostato permite mantener una temperatura constante. Con este frío terrible que estamos acá en Loja, nos hace falta un termostato, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que las personas, los seres vivos y las plantas incluidas, lo que no toleramos es las fluctuaciones drásticas de temperatura. Es decir, las caídas y subidas muy drásticas de temperatura, las bajas temperaturas, las altas temperaturas, realmente son las que enferman a los seres vivos, ¿no? Es la razón por la cual a veces uno, qué sé yo, está con una ligera afección a la garganta y está pasando un frío terrible, y de un momento a otro cambia el clima y existe en cambio un calor muy sofocante, o viceversa. Entonces, esas fluctuaciones drásticas hay que tratar de evitarlas y se las puede controlar utilizando un termostato. Yo me acuerdo que en Cuba, imagínense, teníamos 37, 38, había llegado hasta 40 grados centígrados la temperatura, y en el cuarto de inoculación, generalmente había un aire acondicionado, donde la temperatura más o menos estaba para poder hacer la siembra 17 grados centígrados. Entonces, cuando uno salía hacia el ambiente y se encontraba con 40 grados, era un cambio drástico. Hay que tratar de evitar entonces esos cambios drásticos para que de esa manera entonces la planta no se pueda desecar y no se pueda deshidratar. Entonces, se aconseja utilizar un termostato. Pero si no tenemos un termostato, lo que hace el campesino, ¿no? Lo que hace nuestro agricultor cuando hace un almácigo de tomate o hace un almácigo de alguna hortaliza, ¿qué hace? Hace la platabanda, qué sé yo, riega las semillitas a chorro continuo o a golpe y luego tapa la platabanda con hoja de caña, con hoja de maíz, con hoja de guineo, con hoja de maíz, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de elevar la temperatura. Es decir, la temperatura en el momento que se eleva, realmente muchas hormonas, entre ellas especialmente las auxinas,
comienzan a actuar, fíjense, en la oscuridad y altas temperaturas. Yo por eso siempre digo que las auxinas son unas bandidas, ¿verdad? Son muy románticas. Les gusta la oscuridad y les gusta el calor, ¿verdad? Entonces puede generar una camita caliente, ¿no? En el invernadero, tapando, por ejemplo, con plástico. El plástico negro generalmente absorbe mucho calor, pero no libera el calor, entonces lo mantiene ahí al calor y de esa manera entonces puede incrementar, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de las raíces. Estamos tratando de organizar un trabajo de investigación también con una niña de séptimo ciclo, en cambio en caliogénesis en orquídeas. Y, por ejemplo, estamos utilizando una funda plástica negra para generar una cámara caliente, una cámara que eleve por un lado la temperatura, pero que por otro lado también baje la intensidad lumínica. Entonces, se pueden utilizar camas calientes. Y lógicamente, pues el uso de invernaderos es de fundamental importancia, ¿no? En esta etapa. Y ya les digo, evitar las fluctuaciones drásticas de temperatura. Porque esas fluctuaciones drásticas son las que nos ocasionan daño, lo que nos ocasionan peligro, especialmente a la vitroplanta. Y lógicamente, la humedad relativa hay que permanecerla, como dijimos anteriormente, gradualmente elevada. Es decir, que no exista una humedad relativa muy baja, porque eso puede conducir entonces a factores de desecamiento y por ende a deshidratación y como habíamos analizado al principio de la clase, puede conducir a un proceso de marchitez reversible e irreversible. Si la vitroplanta entra en un proceso de marchitez reversible e irreversible, prácticamente va a tener muy pocas posibilidades de poder sobrevivir. Recuerden que es muy delicada. Entonces, prácticamente si yo entro en un proceso de marchitez, así sea reversible, la vitroplanta puede prácticamente perderse, puede morir, ¿no es cierto? Entonces hemos considerado el segundo elemento, que es la temperatura. Y finalmente el tercer elemento, que es de fundamental importancia considerarlo, es la luz, la luz. Y dentro de la luz, dos factores muy importantes, que es el fotoperiodo y la intensidad lumínica, ¿no? La luz es determinante, al igual que la temperatura y la humedad relativa, en el crecimiento de las plantas in vivo e in vitro, sexual o asexual. La luz es de fundamental importancia. Entonces, decíamos, ¿por qué en nuestras latitudes geográficas, que se un pino demora 30 años en poderlo cortar y llevar al aserradero? ¿Y por qué en Estados Unidos, en Noruega, en Finlandia necesitan 100 años para poder crecer y desarrollarse? Porque generalmente el fotoperiodo, es decir, la duración de las horas luz y las horas oscuridad es mayor. ¿Por qué no dicen ustedes? ¿Cuánto tendremos nosotros de fotoperiodo acá en Loja? ¿Cuánto tendremos de fotoperiodo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto será el fotoperiodo en Loja? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto será el fotoperiodo en Loja en condiciones naturales, ¿no? En condiciones normales, a ver. ¿Quién me dice? Unas 10, 12 horas. ¿No es cierto? 10, 12 horas de luz, 10, 12 horas de oscuridad, ¿no es cierto? Incluso en sitios como caso de Malacatos, Vilcabamba, Catamayo, Macaraza, Potillo, incluso tranquilamente pueden haber, qué sé yo, 14 horas luz, 13 horas luz, bajito, ¿no? Miren, por ejemplo, otro día, en el 21 de junio, que era el solsticio de verano, decían realmente que en Estados Unidos eran las 8 de la noche y realmente todavía seguían con día. Es decir, prácticamente las horas luz, el fotoperiodo es determinante en el crecimiento y desarrollo. En el laboratorio se mantenía un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. En el invernadero, en el proceso de adaptación de la vitroplanta, hay que cuidar mantener ese mismo fotoperiodo. Es decir, seguir manejando el fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad para que de esa manera la planta vaya activando su proceso de fotosíntico. Es decir, para que prácticamente el aparato fotosintético de la vitroplanta, que en condiciones in vitro no estaba activado, se comience a despertar, se comience a sincronizar, se comience prácticamente a habilitar el aparato fotosintético, que comience realmente a regular el proceso de los estomas, que los estomas comiencen realmente a articular, qué sé yo, su ostiolo para poder guardar o para poder retener o para permitir liberar también el agua cuando existe en exceso. Entonces necesitamos tener el mismo fotoperiodo de laboratorio, es decir, 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Si la planta logramos realmente que adapte ya el proceso fotosintético, es decir, su aparato fotosintético se activó, se sincronizó, ya está haciendo la fase luminosa y la fase oscura, la vamos a obligar a la planta a que incremente los procesos fotosintéticos y que lógicamente vaya controlando el proceso de deshidratación, el proceso de transpiración, el proceso de evapotranspiración. Entonces garantizamos el mismo fotoperiodo en el caso del invernadero. El segundo elemento a considerar es la intensidad lumínica. ¿Qué decimos que es la intensidad lumínica? Decimos que la intensidad lumínica es la cantidad
pues es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Es decir, la cantidad de luz que se hace llegar sobre un tejido. Y generalmente se mide en lux. Y decíamos que en el laboratorio, generalmente la intensidad lumínica está alrededor de 3.000 a 5.000 lux. Si nosotros le damos esa misma intensidad lumínica a la vitroplanta en el invernadero, la vamos prácticamente a deshidratar más rápido, la vamos a achicharrar, la vamos a desecar. Entonces, la intensidad lumínica tiene que ser menor. Es decir, la cantidad de luz que se irradie sobre la vitroplanta puede estar alrededor de 1.500 lux o 1.5 kilolux, ¿no? Es decir, bajamos considerablemente la intensidad lumínica para de esa manera evitar que la planta se deshidrate, evitar que la planta se deseque. Y para ello podemos utilizar diferentes alternativas, diferentes medios físicos para evitar que la luz caiga directamente sobre el tejido. Por ejemplo, nosotros en el invernadero estamos instalando un pequeño sarán. Es decir, un sarán es una malla de sombreo que se coloca realmente sobre las plantas para que de esa manera la luz no caiga directamente sobre el tejido y la pueda deshidratar. Pero si no tengo un sarán, pues hago una funda plástica negra, o lo que hizo generalmente un estudiante hace algún tiempo que nos dio una verdadera lección de cómo se puede hacer y se puede optimizar las cosas cuando no se tiene equipos sofisticados. ¿Qué hizo, verdad? Cogió una funda plástica y la dobló prácticamente en el tamaño de un pañuelo y le cortó realmente con una tijera las puntas y después la abrió a toda la funda plástica y existía como una verdadera malla de sombrero que tenía una gran cantidad de agujeros. Nosotros viendo aquello, hicimos también eso en el laboratorio, hicimos en cambio con papel periódico, doblábamos el papel periódico en 4 partes y le cortábamos las esquinas con una tijera y lo abríamos nuevamente al papel periódico y generábamos una cámara, en este caso de sombrero o una malla de sombrero, para de esa manera impedir que la luz caiga directamente sobre el tejido. Entonces, miren, se puede hacer ello. Si no hay un sarán, nos utilizamos alguna medida, por ejemplo, como una funda plástica. Con esta niña y yo estamos haciendo callogénesis, porque vamos a utilizar fundas plásticas de basura, ¿no? La funda plástica de basura las vamos a enredar a las vitroplantas para de esa manera generar oscuridad. Estos factores, entonces, la humedad relativa, la temperatura y la luz, son determinantes en el proceso de adaptación de las vitroplantas a condiciones controladas, es decir, a condiciones de invernadero, ¿no? Es decir, si nosotros no consideramos, si nosotros no tomamos en cuenta este tipo de observaciones que hemos analizado en la mañana de hoy, prácticamente la vitroplanta se nos va a morir, se va a destruir. Imagínense, entonces, de nada ha servido que hayamos optimizado el mejor medio de cultivo, el mejor método de desinfección, el tamaño adecuado del explante, el mejor método de esterilización de la vidrería, del medio de cultivo, el mejor método de inoculación, etcétera, etcétera. Pero si al final no tenemos la capacidad, la habilidad necesaria, es decir, el investigador no tiene la habilidad para poder realmente hacer que la planta sobreviva, definitivamente ahí hemos estado fracasando. Es decir, prácticamente estamos fracasando porque estamos muriendo en la orilla. Es decir, hemos nadado tanto para poder morir en la orilla. Definitivamente, entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en esa condición de que el investigador vaya cambiando paulatinamente, de que la vitroplanta que estaba creciendo en condiciones controladas se venía comportando como una planta heterótrofa, vaya cambiando constantemente a vivir como una planta autótrofa. Y en el momento que yo logre la adaptación, es decir, yo ya puedo realmente hacer el proceso de manejo de la planta en el campo. Es decir, ahora sí la puedo llevar al campo, como veíamos en antes, esas plantas de guineo o esas plantas de banano, y definitivamente ya la planta va a sobrevivir. Es decir, se adaptó a los nuevos regímenes de luz y de temperatura. Pero lógicamente para eso, el investigador tiene que extremar todas las medidas necesarias para ir cambiando paulatinamente de esa condición heterótrofa a vivir con una condición autótrofa. Es decir, que el aparato fotosintético se comience a sincronizar, se comience a activar, los pelos absorbentes comiencen a tomar los nutrientes y el agua del suelo, los estomas comiencen a regular su mecanismo del ostiolo para permitir la apertura y el cierre y de esa manera saber cuándo pierde y cuándo gana humedad y de esa manera entonces tener los máximos porcentajes de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. Ahora, desde el punto de vista de la micropropagación, es decir, debido al gran número de plántulas que se pueden formar por unidades de superficie en espacios relativamente pequeños,
se consideran, miren, como aceptables niveles de sobrevivencia del 70% y un 30% de mortalidad. ¿Qué significa aquello? Significa, por ejemplo, que si yo tengo 100 plantas, 100 plantitas que he sacado del laboratorio y las he llevado al proceso de adaptación en el invernadero o en el vivero, de las 100 plantas me queden al final en el proceso de adaptación 70 y 30 se me mueran en ese proceso de adaptación. ¿Y por qué les digo que es aceptable? Porque existe un gran número de vitroplantas por unidad de superficie. Por eso prácticamente se es aceptable este nivel. No sería tan aceptable en condiciones in vivo. Imagínense, yo tengo, qué sé yo, 100 semillas y de las 100 semillas son 100 plantitas y que de las 100 pueda salvar 70 y 30 se me mueran. No sería tan aceptable. Acá se acepta por la cantidad de plantas que yo puedo tener por micropropagación. Recuerden que yo de una semillita, si inducía la formación de un callo, podía tener una gran cantidad de plántulas y esas plántulas las puedo hacer subcultivos, es decir, las puedo micropropagar incluso durante 6 subcultivos, de tal manera que si partí de una semilla, desde el punto de vista de la multiplicación potencial, podría llegar a tener que ser una 100. Entonces, es aceptable por el número de plantas que se pueden obtener. Entonces, el éxito radica finalmente en tener los máximos porcentajes de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. Entonces, miren, todo es un trabajo de investigación. No es soplar y hacer botellas, no es decir, oye, qué bonito, ¿ah? Le vamos a dejar estas vitroplantas en estos frascos y usted sáquenos. No, no se trata de aquello. Se trata, en definitiva, que como investigador ir cambiando paulatinamente de condición heterótrofa a una condición autótrofa. Es decir, como decíamos, como el niñito que está empezando a caminar, ¿no es cierto? Si lo suelto de una, se va a caer. Pero si le voy enseñando a caminar poco a poco, le voy tomando de la manito, que si yo lo voy enseñando a que dé sus primeros pasos, de repente se va a ir solito. Cuando la planta ya está adaptada, entonces ahora sí la puedo llevar al campo definitivo y entonces ya es otro cantar el manejo que haga subsiguiente al proceso de adaptación. Entonces, hasta ahí prácticamente la clase del día de hoy, y con lo cual prácticamente estamos poniendo fin a los contenidos de la asignatura. Y como les había mencionado, pues hemos ido analizando de acuerdo a cómo había explicado que está en el sílabo, cómo está en el documento guía, ¿no? Y básicamente en base a lo que siguen las fases del cultivo de tejidos vegetales. Y desde que partimos incluso de conocer de que la célula es una célula totipotente, hasta tener los máximos porcentajes de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. Y lógicamente, todo eso es un proceso de investigación. Yo por siempre digo a los estudiantes cuando realmente se inclinan por hacer un trabajo de investigación de tesis en cultivo de tejidos vegetales, les digo que para mí la investigación es un arte. Y es un arte, ¿por qué? Porque es el arte de acertar y de errar. A veces a uno le va bien, y cuando a uno le va bien, a veces uno se siente muy satisfecho, muy contento. Cuando a uno no le va bien, generalmente a veces se entristece un poco, ¿no? Pero a veces yo siempre digo, como investigador, que sé yo, que se hacen pequeñas investigaciones, generalmente el investigador aprende más cuando comete errores, porque eso le va a permitir retroalimentar, eso le va a permitir modificar sus procedimientos, sus metodologías, sus protocolos. Bien, no sé si tal vez vamos prendiendo las camaritas para ir terminando, hasta ahí la clase del día de hoy. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro tal vez? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Entonces, si Dios lo permite, para la próxima clase, entonces está pendiente la exposición de los últimos 2 temas, del 5 y 6. Tratemos de hacer una presentación magistral para ir elevando la calidad académica del ranking, ¿no? De tal suerte que cuando lleguemos a la última exposición del estudio de caso, el objetivo, decíamos, era saltar 2 metros, es decir, para mejorar la calidad académica. Y si quieren ustedes revisen realmente las exposiciones y van a ver cómo han crecido académicamente. Pero no quiero que solo sea para mi asignatura, quiero que sea para todo el tiempo, es decir, se queden de esa manera, incluso cuando ya sean ingenieros e ingenieras forestales, porque siempre vamos a estar exponiendo, siempre vamos a estar hablando. Entonces tratemos de hacer un muy buen trabajo para presentar la próxima clase. Bien, entonces sin más, pues les deseo que tengan una extraordinaria semana, que les vaya muy bien. Aquí las tienen el proceso de vacunación, aquí las tienen. Aquí las tienen el proceso de A vacunación. la una. La una. Ahí. ¿Y todos están acá o algunos no pudieron venir para hacerse vacunar? ¿Todos están acá? No hay. A ver, ¿quién nomás no está? Mitzi no está, ¿quién más no está? ¿Said está acá o no? ¿Said está acá de Loja o no? No, Inge. Ah, bueno, perfecto.
Bueno, en todo caso, algún rato puede ser que ya vaya llegando por sus localidades. Lo que sí les pido que se cuiden mucho, por favor, los que van a subir a la universidad, tomen todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que la estabilidad de ustedes, la tranquilidad de ustedes, el cuidado depende mucho también del cuidado de las familias, que es lo más importante, ¿no? Así que les deseo que tengan una extraordinaria semana, tanto en el plano familiar, en el plano personal, en el plano académico, que les vaya extraordinariamente bien. Por favor, no desmayen. Recuerden que ya estamos en la recta final de terminar el ciclo académico. El esfuerzo de ahora, recuerden que es el éxito del mañana. No se olviden de aquello, ¿verdad? No se olviden. El esfuerzo que le están poniendo ahorita es el éxito del mañana. Así que les garantizo, ¿verdad?, que todo lo que están haciendo ahorita lo van a cosechar muy cerquita, ¿no? Y justamente no se olviden de hacer todas las cosas, como siempre decimos, con humildad, con sencillez, que definitivamente sean los otros los que reconozcan la capacidad, las actividades que usted haga, no más no usted porque las diga, ¿no? Y recuerden que estamos acá no para impresionar absolutamente a nadie, sino para inspirar amor, inspirar ternura, inspirar solidaridad, con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez, con el perfil más bajo. Y lógicamente valorando lo que tenemos, que es nuestra familia, ¿no? Recuerden que la familia es el pilar fundamental. Miren qué importante que ha sido la familia en esta pandemia. Ha sido realmente algo extraordinario, una lección de vida también que nos está dando esta nueva realidad, esta nueva normalidad que tenemos. Así que valoremos y realmente cumplamos siempre esa tarea eterna que yo digo de la gratitud y el amor, porque definitivamente pues el amor, ustedes saben que no se puede prescindir de las palabras, ¿no? Que les vaya extraordinariamente bien, cuídense mucho y si Dios lo permite nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero, Hasta luego, igualmente. chicos. Gracias, Inge. Cuídense mucho. Hasta luego.